A los 34 años, Frida Sofía, una figura marcada por la turbulencia mediática, las contradicciones familiares y una fama heredada tanto como construida, decidió romper un silencio que llevaba años pesando sobre sus hombros. Fue un instante casi imperceptible, una confesión pronunciada con la voz quebrada pero firme, como si cada palabra hubiera tardado demasiado tiempo en salir a la luz. Para muchos, aquello no fue una revelación inesperada, sino la confirmación de una sospecha que había crecido lentamente entre entrevistas fragmentadas, publicaciones ambiguas y episodios de confrontación pública con algunos miembros de la familia Pinal Guzmán. Sin embargo, escucharla decirlo sin rodeos, sin metáforas, sin máscaras, causó un impacto profundo tanto en sus seguidores como en los observadores de la industria del entretenimiento latino. Durante años, Frida Sofía había sido presentada por los medios como la joven rebelde e impredecible, siempre en conflicto, siempre envuelta en argumentos familiares, convertidos en titulares sensacionalistas. Pero detrás de esas narrativas superficiales, había una mujer con heridas antiguas, luchas internas silenciosas y un deseo persistente de definirse a sí misma lejos de la sombra de su apellido. En este primer capítulo seguimos el hilo que llevó a Frida Sofía a admitir lo que por mucho tiempo negó, que su vida emocional, su carrera y su identidad habían sido moldeadas y muchas veces distorsionadas por una presión mediática y familiar que jamás buscó comprenderla sino explotarla. Desde su infancia, la figura de Frida Sofía estuvo rodeada por la expectativa pública. Ser hija de Alejandra Guzmán, nieta de Silvia Pinal, y parte de uno de los linajes más emblemáticos del entretenimiento mexicano, significaba cargar una herencia compleja, un legado artístico brillante. Sí, pero también historias de tensiones, romances conflictivos, rivalidades internas y decisiones que generación tras generación se discutían abiertamente en los medios. Para una niña en crecimiento, aquella mezcla de glamour y escándalo podía convertirse fácilmente en un terreno emocional peligroso. Y así fue. Creció entre estudios de grabación backstage de conciertos y sets de televisión, observando a su madre convertirse en un ícono y a su abuela en una leyenda viviente. Pero mientras el mundo veía brillo y éxito, Frida percibía otra cara de la fama: la soledad. Los horarios imposibles, los viajes constantes y la atención pública absoluta dejaban poco espacio para conversaciones íntimas, afecto genuino o momentos de estabilidad. Esto, según ella misma confesó, fue el origen de una inseguridad profunda que moldeó su carácter durante años. A menudo se sintió desplazada, ignorada y obligada a definirse sola, sin guía ni contención emocional. Ya en la adolescencia, Frida Sofía demostró tener una personalidad fuerte, explosiva en ocasiones, pero también vulnerable. Su entrada al mundo del modelaje y del fitness no fue casualidad. Era un intento de crear un camino propio independiente del linaje artístico de su familia. Sin embargo, incluso ese esfuerzo se vio marcado por el escrutinio constante. Cada fotografía que publicaba, cada entrevista que concedía, cada decisión personal que tomó, era analizada con lupa. Y cuando su relación con su madre comenzó a deteriorarse de manera pública, los medios encontraron en ello un festín interminable. Pero detrás de aquellos titulares había una historia más compleja que durante mucho tiempo Frida se negó a contar por completo. La razón no era el miedo a la reacción del público, sino algo más profundo: el temor a enfrentarse con su propia verdad. Esa verdad que a los 34 años finalmente admitió. Según explicó durante su declaración, la cual se volvió viral en cuestión de minutos, lo que todos sospechaban no tenía que ver con un escándalo nuevo, una pelea familiar o un secreto sensacionalista, sino con algo más íntimo y humano que nunca había estado realmente bien. Que la fuerza arrolladora que mostraba era un mecanismo de defensa, que su rebeldía era una forma de exigir atención, de pedir amor, de reclamar un espacio en un entorno donde siempre se sintió desplazada, y que por muchos años había tratado de ocultar su fragilidad detrás de una fachada de independencia feroz. La confesión de Frida Sofía fue, en esencia, una admisión de vulnerabilidad. Se atrevió a reconocer públicamente que la relación con su madre la marcó profundamente, no solo por los enfrentamientos más recientes,
sino por una historia larga de distancias emocionales y expectativas incumplidas. Contó que muchas de las decisiones que el público interpretó como impulsivas o escandalosas fueron en realidad intentos desesperados de ser escuchada, vista y reconocida. Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando relató cómo de niña esperaba junto a la puerta a que su madre regresara de una gira o grabación. Aquellas horas interminables, dijo, la moldearon más que cualquier lujo, premio o apellido. La gente cree que crecer en una familia famosa es un privilegio. A veces sí, pero otras veces es una prisión emocional de la que nadie te enseña a escapar. Afirmó con una honestidad que sorprendió incluso a quienes la habían seguido de cerca durante años. A los 34 años, Frida Sofía finalmente reconoció que parte de su sufrimiento provenía de haber intentado cargar sola con experiencias que la sobrepasaban. Admitió que se acostumbró a ser la chica fuerte, la niña problema, la enfrentada, porque interpretar ese papel era más fácil que mostrar su dolor verdadero. Este reconocimiento, aunque esperado por muchos, fue un acto de madurez y reconciliación interna que marcó un antes y un después en su narrativa pública. Pero la confesión no solo giró en torno al pasado. En su testimonio, Frida también habló del presente, de cómo había iniciado un proceso terapéutico largo, difícil y transformador. Explicó que aprender a perdonar a su familia, a los medios e incluso a sí misma había sido el paso más doloroso, pero también el más necesario. Señaló que la mujer que hoy se presenta ante el mundo poco tiene que ver con la adolescente fragmentada o la joven adulta en guerra constante con su entorno. Por primera vez entiendo quién soy y por qué reacciono como reacciono. Y también entiendo que ya no necesito vivir desde la herida, declaró. De su historia marca la transición de Frida Sofía, de un personaje mediático envuelto en polémicas, a una mujer que reclama su espacio y su autonomía emocional. No lo hizo con gritos ni con acusaciones, ni con escándalos, lo hizo con palabras sinceras, crudas y profundamente humanas. Y esa transformación tiene un poder que trasciende lo personal y se convierte en un mensaje para quienes, como ella, crecieron en entornos donde la apariencia importaba más que la verdad emocional. La admisión que todos sospechaban no era un drama más, sino la revelación de que debajo de la imagen pública de Frida Sofía había una historia de dolor no contado, y al mismo tiempo la promesa de un renacer. La confesión de Frida Sofía no solo sorprendió por su honestidad, sino también por la profundidad emocional con la que decidió analizar su propia historia. Tras admitir lo que durante tanto tiempo se había resistido a decirle, la artista abrió una puerta que muchos intuían necesaria, la puerta hacia un análisis crítico de cómo su pasado moldeó su presente. En este segundo capítulo, exploramos cómo las experiencias que marcaron su infancia, su adolescencia y su vida adulta se convirtieron en un espejo que a los 34 años finalmente se atrevió a mirar sin miedo. La niñez de Frida, descrita por ella como un laberinto silencioso, estuvo marcada por ausencias prolongadas, interacciones breves y un constante sentimiento de desplazamiento emocional. Aunque formaba parte de una de las familias más emblemáticas de México, rara vez experimentó la normalidad que cualquier niño desea: padres presentes, rutinas estables, un hogar donde el afecto se exprese sin prisas ni presiones externas. La vida artística de su madre, Alejandra Guzmán, estaba llena de éxitos, aplausos y reconocimiento. Sin embargo, ese mismo brillo dejó sombras profundas en la cotidianidad familiar. Frida recuerda, por ejemplo, cómo pasaba tardes enteras observando por la ventana del departamento en el que vivía. Veía pasar el tiempo, escuchaba el eco de las conversaciones de adultos que discutían contratos, giras, entrevistas y compromisos profesionales. A menudo la niña se preguntaba si algún día su madre podría quedarse junto a ella sin estar rodeada de asistentes, cámaras o llamadas urgentes. Esta sensación temprana de abandono emocional no se convirtió en resentimiento inmediato, sino en una herida que con el paso de los años se volvió más difícil de ignorar. Ya en su adolescencia, el contraste entre la imagen pública de su familia y la intimidad de su realidad se hizo aún más evidente. Mientras los medios celebraban el legado artístico de las mujeres, Guzmán Pinal, Frida, se encontraba sumergida en una búsqueda constante de identidad.
No quería ser simplemente la hija de Alejandra, ni la nieta de Silvia. Quería existir por sí misma, ser alguien sin tener que cargar con el peso ajeno. Por ello, cuando decidió involucrarse en el modelaje y el fitness, muchos lo interpretaron como un acto de rebeldía. Sin embargo, ella lo recuerda como un intento desesperado de trazar una línea que marcara su independencia. En una entrevista reciente, una de las pocas en las que habló sin filtros, confesó que durante aquellos años se miraba al espejo sin reconocer a la persona que veía. Sentía que actuaba más que vivía, que respondía a expectativas externas, no a deseos propios. Cada decisión pública parecía ser analizada desde la comparación. Será como su madre. Seguirá los pasos de su abuela. Esas comparaciones, aunque en apariencia inofensivas, se convirtieron en un peso abrumador. Nunca había suficiente espacio para ser ella misma. La relación con su madre se volvió cada vez más tensa, especialmente cuando ambas comenzaron a ocupar espacios mediáticos simultáneos. La prensa alimentó el conflicto exagerando desacuerdos, amplificando declaraciones y reduciendo una relación compleja a simples titulares sensacionalistas. Los desacuerdos se volvieron batallas públicas. Lo que debería haber sido una conversación íntima entre madre e hija, terminó convertido en una guerra mediática que desgastó emocionalmente a ambas. Frida Sofía confesó que durante mucho tiempo creyó que era mejor permanecer en silencio que enfrentar directamente el dolor que la acompañaba. Guardó emociones, pensamientos y recuerdos incómodos porque, según ella, decir la verdad era demasiado peligroso. No porque temiera las reacciones del público, sino porque temía lo que esa verdad revelaría sobre sí misma. ¿Y si confirmaba que no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si mostrarse vulnerable significaba perder el poco control que creía tener? Sin embargo, el silencio tiene límites. Cuando las emociones se acumulan sin salida, encuentran formas inesperadas de manifestarse. En su caso lo hicieron a través de explosiones públicas, decisiones impulsivas, confrontaciones abruptas y un constante sentimiento de insatisfacción personal. No importa cuántos éxitos obtuviera en su vida profesional, siempre había una sensación de vacío que la seguía. Fue en ese contexto que decidió buscar ayuda profesional. Un proceso terapéutico que, según ella, cambió radicalmente la forma en que veía su pasado. No estaba loca, no era exagerada, no era problemática. Era una mujer herida que había aprendido a sobrevivir sola, declaró con una mezcla de alivio y tristeza. Desde entonces, Frida comenzó a reconstruir su historia pieza por pieza. Aprendió a identificar los patrones de comportamiento que había heredado sin cuestionar las heridas que no sabía que tenía y las emociones que reprimió, por miedo a no ser aceptada. Comprendió que su relación con su madre no era simplemente conflictiva, sino el resultado de dinámicas familiares antiguas, presiones externas y expectativas imposibles. En este proceso también descubrió que su necesidad de aprobación era más profunda de lo que imaginaba. Se dio cuenta de que muchos de sus intentos de brillar en redes sociales, en sesiones fotográficas, en proyectos profesionales, eran en realidad intentos de llenar un vacío interior que nunca había sido atendido. Reconoció que siempre buscó un aplauso que sustituyera el abrazo ausente, un comentario positivo que calmara la carencia emocional que arrastraba desde la infancia. Pero lo más sorprendente de su testimonio fue cuando admitió que, a pesar de todas las tensiones familiares, nunca dejó de desear una relación estable y sana con su madre. Por más conflictos, por más distancia, por más declaraciones cruzadas, una parte de Frida siempre mantuvo la esperanza de una reconciliación profunda y honesta. Y esa esperanza, aunque frágil, sigue siendo una de las fuerzas que la impulsa hoy. La confesión que hizo a los 34 años no solo fue por el reconocimiento de una verdad dolorosa, sino también el inicio de un proceso de sanación que había postergado durante demasiado tiempo. Y como ella misma señaló, sanar no significa olvidar ni justificar, sino entender y reconstruir. El eco del pasado sigue presente, pero ahora lo enfrenta con una madurez que antes no tenía. Ya no reacciona desde la herida, sino desde la conciencia.
Ya no grita para ser escuchada, sino que habla con claridad porque finalmente se escucha a sí misma. Este nuevo capítulo en su vida marca un cambio crucial. Por primera vez, el control de su historia está en sus propias manos. Cuando Frida Sofía decidió hablar abiertamente sobre lo que llevaba años guardando en silencio algo, cambió de manera irreversible en su vida pública y personal. Ya no era la figura impredecible a la que muchos habían reducido su identidad, ni la protagonista involuntaria de conflictos familiares convertidos en espectáculo mediático. Era una mujer que a los 34 años finalmente tomaba control de su propia historia. Y en este tercer capítulo seguimos el impacto profundo de esa transformación, un renacer emocional, una búsqueda de autenticidad y un camino hacia la reconciliación con su pasado y con su futuro. Tras su confesión pública, Frida enfrentó una mezcla de reacciones. Algunos cuestionaron su discurso, otros lo celebraron y muchos expresaron empatía hacia una mujer que por primera vez se mostraba sin las máscaras habituales. Pero lo más significativo fue cómo la propia Frida reaccionó a esa ola de comentarios. En lugar de caer en las confrontaciones que habían marcado su trayectoria mediática, decidió mantener una postura de serenidad inédita. «No necesito que todos me entiendan», dijo. «Solo necesito ser fiel a mí misma». Estas palabras marcaron un antes y un después en la narrativa que la rodeaba. El proceso de reconstrucción emocional que había iniciado en silencio se convirtió ahora en un proyecto de vida. Su trabajo terapéutico ya no era simplemente una herramienta de supervivencia, sino una plataforma para transformar su relación consigo misma. Aprendió a reconocer los momentos en los que hablaba desde la herida y cuándo lo hacía desde la conciencia. Aprendió a establecer límites, algo que durante años había ignorado por miedo a decepcionar o alejar a quienes la rodeaban. Y sobre todo aprendió a escucharse sin juzgarse. Frida comenzó a hablar públicamente sobre salud emocional, sobre los efectos del trauma familiar, sobre la importancia de la terapia y sobre la necesidad de sanar heridas que, aunque invisibles, podían marcar toda una vida. Sus seguidores, acostumbrados a verla como una figura polémica, comenzaron a verla bajo una nueva luz, la de una mujer que hablaba desde la vulnerabilidad y la madurez. En varias entrevistas recientes, señaló que uno de los pasos más importantes había sido reconocer que no todo en su vida debía resolverse de manera pública. Durante años, la presión mediática la había llevado a reaccionar impulsivamente ante cualquier comentario, crítica o noticia. Ahora, en cambio, estaba aprendiendo a separar su vida privada de su presencia pública. No todo merece una respuesta, explicó. A veces, el silencio es una forma de paz, no de debilidad. Este cambio se manifestó también en la manera en que hablaba sobre su familia. Aunque no entraba en detalles específicos por respeto a los involucrados, admitió que estaba trabajando en sanar su relación con ciertos miembros. No prometía reconciliaciones inmediatas, ni aseguraba que el pasado sería olvidado. Sin embargo, dejaba claro que estaba dispuesta a encontrar un punto medio donde la comprensión prevaleciera sobre el conflicto. Perdonar no significa justificar, dijo en una conversación íntima. Significa liberarme de un peso que ya no quiero cargar. Esta frase, repetida miles de veces en redes sociales, se volvió una declaración poderosa para quienes habían seguido su historia durante años. Además de su crecimiento personal, Frida comenzó a reconstruir también su carrera profesional. Decidió relanzarse no desde la polémica, sino desde proyectos que realmente representaran su identidad. Empezó a publicar contenido más enfocado en bienestar emocional, entrenamiento consciente, empoderamiento personal y reflexiones profundas sobre la vida en el mundo del espectáculo. Sus seguidores comenzaron a notar una madurez distinta. Ya no mostraba solo su imagen exterior, sino también su proceso interno. En este renacer, Frida explicó que finalmente entendió lo que todos habían sospechado, que detrás de su fuerza aparente siempre existió una fragilidad que necesitaba ser atendida, no ocultada, que su rebeldía no era un defecto sino una respuesta a años de sentirse ignorada, y que su verdadero deseo nunca había sido la confrontación sino el reconocimiento emocional. A sus 34 años admitirlo no fue un acto de debilidad, sino de valentía. Una de las reflexiones más impactantes que compartió en esta nueva etapa fue sobre el concepto de identidad.
Durante mucho tiempo había sentido que su nombre asociado a una de las familias más famosas de Latinoamérica era una carga más que un privilegio. Pero ahora veía las cosas de manera diferente. No puedo cambiar de dónde vengo, dijo, pero sí puedo elegir hacia dónde voy. Esta frase simboliza la esencia de su renacimiento. Con el tiempo incluso los medios comenzaron a tratar su historia con mayor empatía. No porque hubiera dejado de ser una figura pública atractiva para los titulares, sino porque ahora existía una narrativa más profunda, humana y compleja. Frida ya no era solo un personaje mediático. Era un ejemplo de transformación, resiliencia y autodescubrimiento. Frida Sofía dejó claro que su viaje no había terminado. Sanar no es un proceso lineal, sino una serie de pasos, retrocesos, avances y descubrimientos continuos. Aún así, por primera vez en su vida, sentía que caminaba en una dirección clara. Ya no huía de su pasado, ni buscaba desesperadamente reconocimiento externo. Se estaba reconstruyendo desde adentro con paciencia y compasión hacia sí misma. Y así a los 34 años, Frida Sofía finalmente admitió lo que todos sospechaban, que lo único que siempre había deseado era ser escuchada, entendida y amada sin condiciones. Pero más importante aún, admitió que ahora estaba aprendiendo a ofrecerse ese amor a sí misma. Su historia no termina aquí. Lo que comenzó como una confesión se transformó en un movimiento interno y externo que redefine quién es y quién quiere ser. Y mientras continúa creciendo, sanando y descubriéndose el público por primera vez, no observa un conflicto sino una evolución. La historia de Frida Sofía, marcada por silencios prolongados, heridas emocionales y una lucha constante por su identidad, llega hoy a un punto decisivo. A los 34 años, la artista no solo ha revelado una verdad que muchos sospechaban, sino que también ha demostrado que la sanación es posible incluso después de años de confusión, conflictos y dolor acumulado. Su valentía al enfrentar su pasado sin acusaciones, sin dramatismos innecesarios, solo con honestidad, convierte su confesión en un acto profundamente humano. El renacer de Frida no es inmediato ni perfecto, pero sí es auténtico. Su decisión de reconstruirse desde adentro, de hablar abiertamente sobre salud emocional y de forjar un camino propio fuera de las sombras familiares, la posiciona hoy como un símbolo de resiliencia. Más allá de los titulares, más allá de las polémicas. Frida Sofía nos recuerda que todos merecemos la oportunidad de redefinirnos y de buscar una vida donde la paz interior tenga prioridad sobre el ruido exterior. Su historia continúa y lo que viene será sin duda una etapa marcada por madurez, claridad y una nueva comprensión de sí misma. Frida Sofía ya no es la joven atrapada entre expectativas ajenas. Ahora es una mujer que mira de frente su futuro, consciente de su fuerza y de su capacidad para transformar su dolor en propósito. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente quieres seguir descubriendo más reportajes profundos sobre celebridades, revelaciones exclusivas y análisis en profundidad, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas del renacimiento de Frida Sofía? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido serio, emocional y de calidad. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo video.